Largos días y plácidas noches. En esta ocasión he decidido explayarme con respecto a Berserk, obra del mangaka Kentaro Miura. Berserk es considerado por muchos como todo un clásico dentro de los mangas seinen, siendo usado como uno de los máximos referentes en cuanto a una historia madura cargada de violencia, gore y en general de contenido explícito se refiera. No obstante, la opinión de la calidad del mismo se ha visto remarcablemente dividida con el pasar de las casi 3 décadas desde su publicación en 1988. Esto debido al cambio progresivo en ciertos parámetros establecidos en primera instancia que se han ido desvaneciendo y errores propios de los inicios de la obra los cuales solo se han acentuado aún más con el pasar del tiempo. Como resultado, Berserk ha pasado por un proceso de mutación que lo ha deteriorado hasta llegar a hacerlo difícilmente reconocible en relación a su planteamiento inicial. No es un cambio progresivo que obedezca a una maduración en los métodos que aplica el mangaka como si se tratase de la travesía de la infancia a la madurez, sino que más bien es una deformación en un organismo estable a causa de algún agente radioactivo inestable que ha acarreado como consecuencia la concepción de un ser escasamente relacionable con su anterior ser. El manga iniciaba con una escena que era toda una carta de intenciones al lector. En esta nuestro héroe está fornicando con una monstruosa criatura de aspecto femenino. Ello con la finalidad de engatusarla para que se confíe y crea que él fue el embaucado y de esa forma asestarle un golpe mortal directamente en el rostro mientras sigue en pleno acto sexual. Es así como se nos establece cierta anticipación del contenido que podemos esperar de esta obra. Violencia, depravación y un protagonista implacable en sus objetivos que actúa sin vacilación alguna. Los primeros tomos se encargan de exponer el mundo con el cual debe de lidiar el protagonista, Guts, así como el de mostrarnos las características de este. Es un mundo europeo medieval fantástico con un ambiente oscuro y hostil. Los espectros persiguen al héroe así como toda clase de aberraciones malignas que parecen salidas de alguna pesadilla debido a una maldición que pesa sobre este. Sin embargo, no está huyendo de esta sino que está en una cacería pero no de estos, sino de algo mucho más siniestro. Monstruos escondidos bajo piel humana que fueron alguna vez simples mortales. Se denota que esta cruzada personal persigue un fin bastante íntimo por una vieja afrenta que lo atormenta gravemente. A ello se le suma un elemento extra que puede llegar a ser considerado como un cuerpo extraño dentro de un organismo, como si de una lombriz parasitaria se tratase. El alivio cómico. Esto se materializa esencialmente en Punk, un elfo que acompañará a Guts y que se encarga de meter comedia cada 2x3, inclusive llegando a ser anticlimático en sus actitudes con respecto cómo encara a las situaciones de riesgo que se afrontan. Y de no estar en escena este personaje igual se hará uso de diferentes personajes para el mismo propósito pero que cumplirán un papel fundamentalmente pasajero y finalmente poco relevante. Aún así, este es solo una muletilla utilizada para amenizar la trama y no interfiere tanto en la historia ya que se le da apenas cabida dentro de algunas cuantas páginas por entrega. Aunque su uso en momentos críticos llega a ser molesta. En sí los mayores pecados que ha ido arrastrando esta obra son el ritmo y el plot armor que envuelve al héroe. El ritmo es considerablemente lento, ya que la trama se ve cegada por la intromisión de flashbacks y por el seccionamiento de esta en arcos que cumplen fundamentalmente el propósito de remarcar el tono de la obra más que desarrollar la historia. Una buena parte de la historia es ocupada en el arco de la Edad Dorada que relata el pasado de Guts, desde su nacimiento hasta ser un guerrero errante lleno de ira. Es uno de los arcos más importantes a la fecha y es de donde se da el mayor desarrollo a los personajes principales por lo que considero pertinente el análisis que haré a continuación. Nos habla sobre su tormentosa infancia en la que nació de un cadáver y fue adoptado por la amante loca de un mercenario. Después de la muerte de esta su padre adoptivo no tuvo mucho reparo en maltratarlo y ofrecerlo como prostituto. A consecuencia de esto se crea un conflicto entre ambos que termina con Guts matando a su padre adoptivo y teniendo que huir de los esbirros de este que lo buscan con sed de venganza por la muerte de su líder. Gracias a sus habilidades como un guerrero diestro y fuerte se vuelve un mercenario. Gracias a sus logros es descubierto por Griffin, el capitán de la banda de los halcones. Subsecuentemente tienen un encuentro en el cual miden fuerzas. Esta termina con la victoria de Griffin sobre Guts y este último teniendo que unirse de mala gana a su grupo de mercenarios.
Aquí es donde se nos presenta a lo que son por mucho la agrupación más reconocible y memorable de la obra. Además, se va hilando el conflicto que hará moverse a la obra, la relación entre Griffin y Guts. Griffin es revelado como una suerte de aparente elegido, y un hombre sumamente metódico pero asimismo como alguien con un fuerte deseo de poder. Quiere tener su propio país donde será el soberano, así tenga que caminar sobre todo un mar de cadáveres. Su condición de aparente elegido se establece por un objeto místico llamado Beelit que nos da una anticipación ambigua de lo que podría pasar. Se le trata de caracterizar como un líder que planea cuidadosamente sus estrategias, pero mucho se resume en simplemente desmoralizar al ejército contrario, haciendo que Guts mate directamente al líder contrario. En medio de tantas batallas y logros fructíferos, se genera una amistad entre ellos fuera de un sentido de lealtad por parte de Guts. También, cabe destacar a Casca, una chica que era íntimamente fiel a Griffin al cual le debe la vida. Ella terminaría con el tiempo enamorándose del protagonista y convirtiéndose en el motor motivacional para él. Desafortunadamente, a pesar de también tener un considerable desarrollo, esto se ve truncado posteriormente y cualquier participación que tenga a futuro se ve desaprovechada, sin contar el hecho de ser un plot device de los tantos que tiene Berserk. Después de asentarse Griffin como héroe del reino gracias a sus logros, Guts decide separarse de ellos después de tener una repentina epifanía en que después de analizar su vida hasta el momento, se dio cuenta de que él no tenía ningún propósito personal, sino que luchaba por los propósitos de otros desde que fue un niño, por lo que se decide en iniciar un viaje personal de autodescubrimiento. Se marcha después de una afrenta contra Griffin de la cual sale bien librado. El líder herido en su gran ego decide asaltar la recámara de la hija del rey y tener consuelo en su seno. A la mañana siguiente el rey se entera de esta usurpación a su hija y en represalia hace que persigan a la cuadrilla del halcón y que encarcelen a Griffin bajo pena de tortura por un año hasta su ejecución. Guts regresa con su antigua agrupación para salvarles de su miseria, ya que los pobres diablos no cuentan con la motivación o inteligencia suficiente para sobrevivir o siquiera para poder rescatar a su antiguo líder. Después de un tanto desastroso rescate, el grupo está reunido pero diezmado y herido. Su escapatoria casi es interrumpida por un sanguinario guerrero que resultaba ser realmente un demonio, pero este a su vez fue asesinado por el Nosferatu del Inmortal. Este último, desde su aparición en medio de una de las batallas de la cuadrilla del halcón, ha facilitado varias de las victorias de Griffin, indirectamente constituyendo uno de los plot device más descaradamente convenientes de la historia. En un momento dado, Griffin, a pesar de su precario estado físico, logra tomar las riendas de la carreta en que era atendido y termina por volcarla, pero a la vez encontrando fortuitamente el Beelit que se le había extraviado durante su estadía en la mazmorra. Se trata de suicidar para poder salir de su miserable existencia, clavándose en una rama afilada que sobresalía del suelo. No obstante, Guts va a su ayuda, pero este lo toma de mala manera, ya que lo considera un golpe bajo a su orgullo. El ser ayudado por aquel que lo abandonó, se puso a la cabeza de su grupo y tomó a la mujer por la que también tenía sentimientos profundos. Eso fue un golpe contundente a lo poco que le quedaba de orgullo. Esto ocurre en medio de un eclipse solar que sirve de antesala a lo que va a acontecer. Griffin estalla internamente en desesperación, lo cual activa la habilidad secreta del Beelit, el conceder a su dueño lo que desea a cambio de un sacrificio. El ritual atrapa a todos los miembros de la cuadrilla que estaban presentes. Entonces, aparece un ejército de monstruos de los cuales destacan 4, los miembros de la mano de Dios, algo así como unos cenobitas. Unos seres poderosos que trascienden por sobre los conceptos del bien y el mal, ya que su existencia obedece a los misteriosos designios del Dios de ese mundo. Griffin resulta ser el 5.º miembro de la mano de Dios, este acepta por lo que todos sus camaradas se vuelven parte del ritual de sacrificio y son masacrados por los monstruos a excepción de Guts y de Casca. Guts queda con un brazo mutilado y pierde la vista de un ojo al intentar defenderse de la monstruosa acometida y por tratar de salvar a Griffin, que aparentemente parecía estar en apuros. Griffin renace como miembro de la mano de Dios, viola a Casca en frente de Guts para rematar su retribución, pero en estos momentos finales entra en escena el misterioso caballero esqueleto. Él ya se había presentado en unas cortas apariciones con anterioridad, pero no quedaban claras sus intenciones. Este rescata a Guts y Casca. Después de recuperarse, Guts se embarca en una cacería mientras que deja atrás a Casca a cuidado del único miembro de la cuadrilla del halcón que no estaba presente durante el ritual, Rickerts.
Posteriormente se volvería a hablar del pasado del héroe en una etapa en la que aún era un joven mercenario solitario, la cual realmente no aporta nada particularmente relevante. Al ir desarrollándose más la trama, se presentan diversos arcos de los cuales pocos son verdaderamente relevantes para desarrollar la historia, mientras que otros solo sirven para remarcar el tono que supuestamente iba a seguir el relato. Con respecto a estos últimos, como por ejemplo, el arco de los niños perdidos. Ciertamente un arco que fue bien trabajado, pero no aportó nada relevante al desarrollo de la trama principal. Cabe destacar que es de estos arcos en donde se enmarca la filosofía más básica de Berserk: el mundo es hostil, siniestro, solo los fuertes pueden sobreponerse a este y la caprichosa voluntad del destino rige los actos de los mortales como una especie de tirano con un retorcido sentido del humor. Esta base se iría desvaneciendo en futuros arcos a un tono más ligero y positivista. Casca termina siendo, valga la redundancia, un personaje de relevancia menor debido a que por lo que le sucedió terminó volviéndose loca, haciendo que su mente retrocediese y se comporte erráticamente. Se usa en diversos momentos en la trama para darle una razón de motivación a la causa de Guts. Después de una serie de eventos desafortunados, se llega al arco de los apóstoles. Casca termina perdiéndose hasta llegar a una ciudad en la cual es casi asesinada al ser acusada de brujería. Este arco marca un antes y un después en la historia. En este se genera un evento similar al del eclipse que le dio a Griffin sus poderes. Ello provoca la resurrección de Griffin en su forma humana. Esto ya que a pesar de sus poderes solo podía existir físicamente en otro plano dimensional. Ahora, motivado por su ego, decide seguir con sus ambiciones por crear su propio país. Por alguna razón no se pega a la gana por matar a Guts o Casca, posiblemente porque no consideraba que valiesen la pena. Pero esta idea es meramente especulativa. Después de crear un cataclismo, rompe un velo mágico que al parecer separaba el mundo mortal del mágico, haciendo que el mundo se vuelva más hostil, siendo el único rincón del mundo seguro la ciudad de Falconía, el país que él mismo crea con la ayuda de sus esbirros demoníacos. Una especie de utopía en que él domina como un mesías en la tierra. Por su parte, Guts, aconsejado por Punk, decide dirigirse al país de los elfos para poder curar a Casca, en parte porque su anterior morada ya no era segura. En el camino se le unirá un pequeño séquito que parece haber salido de algún juego RPG de temática medieval. Se tiene a un niño ladrón, Isidro, una chica caballero, Farnese, y su guardaespaldas que es un esgrimista, Sérpico, y una joven brujita, Schierke, acompañada por su propia amiga elfa, Evarella. Estos ayudan a Guts en su travesía, a costa de sus vidas por una chica que ni les importa en primera instancia, por lo que solo podría calificar como una inconsistencia en la construcción de la relación del grupo. Esto con la salvedad de Schierke, la cual es motivada por la voluntad de su maestra en magia, Flora, la cual le dijo que debía ayudar al nuestro héroe. Para ayudar a su causa, Flora, que estaba consciente de la situación del mundo y se oponía a ello, los direcciona al país de los elfos, bloquea la maldición del sello de sacrificio de Casca y de él, les da armas mágicas a todos los compañeros de Guts, mientras que a este le proporciona una armadura especial que aumenta su poder considerablemente, pero aún así sus grandes capacidades siguen estando poco justificadas. Se pueden apreciar notorios cambios en el tono, que ha sido un punto de quiebre al proliferar los elementos fantásticos. En el camino a su nuevo destino, Guts pasa de ser un personaje ridículamente fuerte sin razón aparente a una especie de dinamo imparable que es capaz de aplastar cualquier cosa que se le ponga enfrente. Sin importar qué tan grande o numerosos sean los enemigos. Esto me lleva a mi siguiente punto. Guts era, como mínimo, inicialmente un hombre considerablemente fuerte, pero el alcance de sus habilidades era razonable. Pero progresivamente se le fue otorgando cada vez más y más fuerza sin ninguna razón real, salvo el tratar de hacerlo ver más llamativo y crear situaciones de acción impactantes. Sus armas iniciales eran espadones de un gran tamaño, pero llegó a un punto en que esto fue ridículo, ya que como arma primaria emplea un ultra espadón que es del tamaño de su cuerpo y es al menos el doble de pesado. Este lo puede blandir con suma facilidad, ya sea con una mano o con las dos, es más, el peso no es limitante ya que en múltiples ocasiones lo puede maniobrar con suma agilidad y rapidez, y eso que no se toma tampoco en cuenta el hecho que usa una armadura de cuerpo completo sin contar un casco. A esto se le suma que es manco de una mano, por lo que realmente todo el tiempo está aplicando fuerza con un solo brazo, mientras que el otro es más que nada de apoyo con su mano de metal prostética. Otro sinsentido muy notorio es esta misma mano, porque además cumple la función de ser un mini cañón con una potencia destructiva extraordinaria. Tanto así que debería de o bien dislocarle el brazo o hacer que como mínimo retrocediese.
Pero, esto es algo que nunca se toma en consideración, sino que más bien se sobreponer a ello la necesidad de crear una dirección en las peleas bastante desenfrenada y visceral. Los únicos elementos que se podrían dar sentido al arsenal de héroe es la ballesta acoplada a su brazo falso así con su habilidad con armas arrojadizas. Esta situación sin poco justificada se pareciese que se trató de equilibrar con la introducción de la armadura de que le provee Flora. Esta aumenta aún más sus fuerzas, resistencia y hace que luche hasta las últimas consecuencias al suprimir el dolor pero a cambio le causa daño físico. Pero, al final esto solo ha aportado a que Guts se vuelva un personaje aún más overpower ya que desde un inicio el cansancio y el estar herido jamás significó un obstáculo significativo para el personaje debido a que podía ser curado fácilmente por la magia curativa de Punk y ahora que usa esta armadura cuenta con la ayuda no solo de dos hadas sino de una bruja y de Farnese que se vuelve aprendiz de esta para así ser de alguna utilidad. Este plot armor ha vuelto la acción más predecible y poco variada. Es fácil predecir qué es lo que sucederá continuamente, bien sea que el apóstolo monstruo en turno aparezca, será despedazado bien sea por un golpe del espadón de Guts o por efecto de su cañón mano mientras que el resto se quedan mirando como enajenados. Y si por algún motivo la situación se llega a poner difícil simplemente activará el poder de la armadura y aplastará con espadazos cualquier cosa que tenga enfrente para luego ser curado. La verdad, desde antes el protagonista era capaz de proezas que se tambalean entre lo épico y lo absurdo, como matar sin ayuda alguna a un ejército de 100 hombres o desviar flechas con simplemente agitar su capa y únicamente verse totalmente agotado una vez ya está fuera de peligro. Lo que sucede es que este problema en lugar de como mínimo ser menos frecuente se ha acentuado aún más. Por ende, las supuestas situaciones de peligro por las que pueda pasar el personaje pierden relevancia y se pierde empatía con el posible daño que éste tenga. El riesgo es prácticamente inexistente para él. Con los elementos anteriormente expuestos, hasta este punto se podría llegar a la conclusión de que Berserk está inundada por conveniencias descaradas que hacen cuestionar fácilmente la calidad del trabajo para poder mantener una trama consistente, que el ritmo de la historia es considerablemente lento, necesitando de una combinación de violencia y gore para mantener la atención del público. Asimismo, esto lleva a la exaltación absurda del personaje, superponiendo la necesidad de generar situaciones de acción brutales por sobre tener consistencia, la integridad de su idiosincrasia se ha visto comprometida consecutivamente, y no parece que el mismo autor tenga una visión clara de cómo seguir dando continuidad a la obra sin acudir al uso continuo y de forma desvergonzada de plot device o en la exposición de más elementos fantásticos para poder alargar el momento de la posible confrontación clímax de Berserk cuya realización parece muy lejana. Esto no solo por el ritmo del manga, sino que además, es porque el antagonista está en unos niveles de poder tan elevados por su estatus como deidad viviente que casi cualquier forma en la que se trate de derrotar fácilmente podría resultar en algo no solo poco satisfactorio sino que inconsistente. Ejemplos de ello se tienen muchos dentro del medio del manga, como por ejemplo, está la derrota de Fater del manga de Full Metal Alchemist el cual había absorbido al dios de ese mundo pero igual fue derrotado por una multitud de ataques bien coordinados pero aún así no parece tener mucho sentido que eso pueda derrotar a lo que se supone que es un dios o también está el caso de JoJo's Bizarre Adventures en cuanto al combate de Dio y Yotaro en la cual se le otorgaron poderes de manera totalmente inexplicable a Yotaro para poder derrotar a Dio en un punto en el cual era virtualmente invencible. No obstante, esto no basta para poder juzgar la obra a cabalidad, ya que, aunque estas características claramente desmeritan el trabajo, pero aún así emitir este juicio a estas alturas sería algo apresurado debido a que la historia en su totalidad está compuesta por varios elementos resaltables que se pondrán en tela de juicio para poder llegar a una conclusión lo más certera posible. Estos son: desarrollo de personajes, tanto de personajes principales como de los enemigos, la construcción de su universo y el apartado técnico. Al final de esto daré una conclusión más completa. Bien, prosigamos. El desarrollo de personajes. Este es uno de los puntos más fuertes de la obra. Es el pilar central de la misma y es de sus elementos más llamativos gracias al trabajo de caracterización y desarrollo que se les ha puesto a los actores de este drama. Partiendo desde los personajes secundarios, a ellos, con la salvedad de los personajes que son usados como alivio cómico, tiene un tratamiento considerable con su puesta en escena. No se limita a ser carne de cañón para alimentar la sed de sangre de los lectores, nada más lejos de ello. Además que para esto están los personajes de fondo cuya importancia es casi nula.
Ciertamente las muertes de este tipo de personajes son de esperar, pero antes de su inevitable fin se les trabaja bastante en el establecimiento de sus parámetros y el papel que desempeñarán en conjunto de los personajes principales. De los mejores ejemplos están los amigos más cercanos de Guts cuando perteneció a la banda del Halcón. Sin embargo, el hecho que mueran no significa que hayan tenido poca importancia para el desarrollo de la trama o el desarrollo de los personajes principales, debido a que es gracias a su intervención que el progreso del héroe es posible y su pérdida los marca profundamente hasta el punto de que su mentalidad se vea profundamente afectada. En el elenco actual, de acompañantes de Guts de momento ninguno es especialmente destacable a decir verdad. No es solo por el hecho de que estén sujetos a modelos de personajes estereotípicos, después de todo el elenco que se planteó en la etapa en que Guts formó parte de la banda del Halcón era bastante carismático ya que cada uno tenía no solo una caracterización distinguible mutuamente sino que a su vez se explayaban sus motivaciones por las cuales pertenecían al grupo, desde la lealtad, codicia y camaradería. Por su lado, los nuevos acompañantes del héroe fuera de ser unos tropos andantes de cualquier historia de espada y brujería, y complementado con algunos estereotipos propios de los manga, no transmiten el mismo carisma. Porque sus motivaciones se sienten poco creíbles y la forma en que se relacionan para embarcarse en tan riesgosa travesía a un lugar totalmente desconocido no fue bien planteada. Parece que solo están en esto por el sentido de la búsqueda de aventura, uno de los recursos más comunes y más pobres de este tipo de relatos fantásticos. Farnese por su parte se une debido a que al parecer queda profundamente impresionada por nuestro héroe y desea ser parte de su aventura, mientras que Serpico tiene una relación fuertemente desarrollada con ella que la verdad está bien planteada y explica por qué la apoya en sus decisiones y la sigue protegiendo a cuesta de arriesgar su propio pellejo. De estos, como ya mencioné con anterioridad, solo considero rescatable a la bruja Schierke ya que se unió a la compañía por instrucciones de su maestra. Isidro fue introducido con calzador con el simple fin de meter algo más de alivio cómico, en diversas situaciones pero en especial con Schierke, que consisten en fastidiarlas o crear alguna situación incómoda. Con respecto a este personaje en especial, quisiera abrir un paréntesis para explicar por qué su mera inclusión la considera una inconsistencia. En un arco más temprano, el de los niños perdidos, al final una niña le pide ir con él ya que detestaba su aburrida vida del pueblo del cual provenía, pero Guts la convence de regresar al hacerle entender que su vida en el aldea era mejor que la de un hombre condenado como él. En el caso de Isidro deja que se le una sin pensarlo mucho, es más jamás se cuestiona las posiblemente fatales consecuencias de entrometer a un niño en sus asuntos. Ciertamente ha demostrado tener la destreza suficiente como para asegurar su supervivencia, pero esta llega a ser elevada hasta un punto en que es inverosímil. A diferencia de Guts que durante su infancia fue un niño soldado con mucho entrenamiento y que empleaba más estrategia en lo que respecta a enfrentarse a oponentes más grandes, en el caso de Isidro sus victorias se basan más que nada en una suerte extraordinaria. Con respecto a Schierke considero que su adición sí está justificada por cómo fueron dados los acontecimientos, desde el hecho que Griffin esté dando persecución a las brujas al ser una amenaza potencial a sus planes como el deceso de su maestra. Por su parte, la elfa Evarella no veo que aporte nada salvo ser más generador de alivio cómico, por tanto su relevancia es mínima. Existen otros personajes que están participando activamente en el progreso de la travesía, pero su aportación a la historia es una nimiedad. A la vez, se cuentan con algunos personajes secundarios antagónicos, entre los cuales podríamos dividirlos entre enemigos que aparecieron durante algunos arcos hasta su deceso y los que aún tienen una participación activa. Con respecto a los primeros, entre estos podemos contar enemigos importantes en el camino de Guts como el Conde. Un hombre que se volvió en apóstol después de encontrar a su esposa en medio de una orgía pagana por lo usó su Beerit para matarla ya que no tenía el valor para hacerlo por sí mismo. Con ello se convirtió en un abominable monstruo que caza a los paganos con mucho entusiasmo y sin mostrar piedad alguna. Aunque a pesar de ello, muestra un fuerte amor paternal por su hija tanto así que no estuvo dispuesto a sacrificarla en un momento crítico para poder derrotar a Guts. Varios otros tienen una caracterización más básica en cuanto a su trasfondo como el varón serpiente o los apóstoles, que son parte del séquito de Griffin que tienen un papel recurrente. Otros personajes antagónicos secundarios que cabría mencionar serían algunos que a pesar de que inicialmente no demostraban tener una importancia más allá de ser solo un oponente más en el camino del protagonista, se le ha otorgado mayor relevancia en la trama. Como por ejemplo, el guerrero de Kusan, Shirat. Como un punto aparte, cabría mencionar que se cuenta con la presencia constante de ciertos personajes como el elfo punk que son utilizados esencialmente como alivio cómico que realmente nunca pasan de tener un propósito mayor a esto y son unidimensionales.
Textualmente, la importancia que le atribuye el autor al uso de este recurso es expresado en el mismo manga con un corto texto dicho por Punk en el arco de los niños perdidos, el cual básicamente rompe la cuarta pared. La cita es: sin mí esta historia sería demasiado oscura. La supervivencia del manga depende de mí. No digo que no se pueden introducir personajes que puedan amenizar un poco la historia, pero considero que existen mejores maneras de estructurar a estos personajes y de integrarlos de mejor manera en una trama. Ejemplo de ello se da en La Torre Oscura con el personaje Eddie Dean, joven drogadicto de 21 años que tiene un papel esencial en el desarrollo de la historia, pero también llega a romper un poco la tensión de esta de vez en cuando, pero sin resultar anticlimático, sino que ello está acorde por cómo se van dando en el contexto de las situaciones en las que se desenvuelve. Respecto a los personajes principales me referiré a Griffin, Casca y Guts. Primeramente, Griffin resulta ser el personaje antagónico principal de la historia, al ser el motor central que alimenta la rabia del héroe. A pesar de su falta de trasfondo y posiblemente mayor sustento en sus motivaciones en cuanto a su objetivo de tener su propio país ha sido bien desarrollado. En el transcurso de la trama se nos irán revelando su objetivo y lo que sería capaz de hacer en pos de ello. A pesar de su aparente temple inquebrantable y nobleza, se dará cuenta de sus demás facetas como alguien enfermizamente posesivo y que es capaz de no solo conspirar para matar a quienes vea como un obstáculo, sino que también no dudar en sacrificar a sus camaradas con tal de llegar a cabo su cometido. Este conjunto de aspectos le ayuda a tener un poco más de profundidad y aunque ciertamente es tridimensional, esto se hace más notorio en el arco de la Edad Dorada, mientras que en el resto de la historia se muestra más como uno bidimensional. En segundo lugar, Casca era uno de los personajes con mayor desarrollo. Tiene un trasfondo bien cimentado y el planteamiento de sus motivaciones era bastante claro. En cuanto a desarrollo personal, este ha sido bien llevado en cuanto a cómo se ha visto afectada por las situaciones por las que va pasando y con los personajes con los que se va relacionando. Pasa de ser una infante rescatada por Griffin a toda una fiera guerrera, mano derecha de la cuadrilla del Halcón. Después del arco del eclipse, su importancia y cualquier participación en queda relegada a simplemente ser una motivación para la lucha del protagonista y un motivador del avance de la trama. Prácticamente pasa a ser tan interesante como un saco de patatas. Finalmente, en cuanto a Guts, puedo decir sin temor a sonar presuntuoso que es definitivamente el personaje con mejor desarrollo en la historia. Es del cual se muestra más de su vida desde sus inicios hasta su transformación en un hombre maduro y cómo con sus experiencias lo han ido templando. Su desarrollo es el más ampliamente trabajado al ofrecernos todo su progreso personal y diferentes perspectivas de su persona, y se enmarca consistente su personalidad de cara a las situaciones que confronte. Guts va avanzando desde un mercenario solitario abstraído del mundo que luego pasa a ser parte de un grupo social en el cual crece a nivel personal y alcanza la madurez emocional que no hubiese podido tener de seguir como estuvo hasta antes de ser incorporado a la cuadrilla del Halcón. Sucesivamente, sufre un retroceso lógico en su desarrollo como personaje debido a los eventos ocurridos durante el eclipse. Conforme se va rozando con diferentes personas, su profundidad se va enriqueciendo a pesar de su remarcable caracterización como un guerrero vengativo. Es muy distinto el Guts de la cuadrilla del Halcón al de los últimos arcos. No solo por las diferentes personalidades de los personajes que lo rodean, sino por las situaciones lo van acompañando en cada uno de esos momentos. El primero es alguien que está al fin desenvolviéndose y creciendo personalmente hasta el punto de sentir la necesidad de tener que buscar un propósito personal, mientras que el otro es ya un hombre profundamente herido a nivel personal que está redescubriendo las relaciones con otras personas a pesar de sus múltiples pérdidas y tener el temor de que algo así se pueda repetir, por lo que se ve frecuentemente emocionalmente distante de su nueva compañía y aferrado fuertemente a su objetivo no solo de venganza, sino de proteger y sanar a Casca por lo que alguna vez significó para él y uno de los últimos vástagos que le queda de un tiempo mejor. Todos estos detalles en su gama de emociones, relaciones interpersonales y consistencia en su caracterización es lo que han ayudado a modelar al protagonista como un personaje tridimensional. Esto ayuda al lector a establecer empatía para con este y se genera de esa forma interés por su aventura y los elementos que lo afecten a nivel personal. Como punto final de este apartado, quisiera resaltar a ciertos personajes que tienen una presencia minúscula a comparación de inclusive varios personajes secundarios promedios. Estos son piezas clave dentro de la estructuración de la historia y hasta son importantes para impulsarla. Estos consisten, sin contar a Griffin, en los miembros de la Mano de Dios y el Caballero Esqueleto. Su aparición y participación son sumamente contadas, pero son importantes en la historia. Por su básicamente inexistente desarrollo o trasfondo y total unidimensionalidad pueden ser catalogados como vehículos narrativos.
Por su lado, el caballero esqueleto se le ha envuelto en un aura de misterio aún mayor que los mismos miembros de la mano de Dios, pero de momento solo ha sido empleado como un plot device considerablemente conveniente. Parece que se le está apartando ciertos aspectos del personaje no solo para crear interés en su misteriosa presencia y aparentes propósitos para algún giro argumental en el futuro, pero la anticipación que está creando la verdad hace pensar que ello a su momento podría ser predecible, aunque esto último es un tanto especulativo. Construcción de su universo. El mundo de Berserk al inicio tiene un planteamiento el cual se deforma drásticamente después del arco de los apóstoles. Primero, es un mundo ambientado en un marco de tiempo de una europea medieval que a su vez coexiste con un entorno fantástico oscuro más propio de una obra de fantasía de horror que de una típica historia de fantasía medieval, las cuales se caracterizan más por su apego a imitar la estructura del Señor de los Anillos al menos en aspectos generales. El único elemento fantástico típico inicialmente es el elfo punk, que es una pequeña singularidad dentro del oscuro y agresivo ambiente de Berserk que daba cabida a una anticipación de un aspecto de la realidad mostrada el cual se encuentra distante a esta, por lo que será algo que nos será mostrado en algún momento en el futuro, como llegó a suceder efectivamente. Al mismo tiempo, se prestó atención a la estructura social, cultural, religiosa, económica y política. Al menos dando un acercamiento general de esta, no se llegó a una considerable profundización de estos aspectos, pero nos ayuda igualmente a tener una idea de cómo los personajes se podrían ver afectados en su travesía. La sociedad humana está dominada bajo un sistema monárquico feudal que cuenta con un fuerte poderío militar y que está estrechamente relacionado con las órdenes religiosas que parecen estar basadas en el modelo de la Inquisición en el tiempo de la quema de brujas. Estas existen con el fin de mantener a control sobre el pueblo a su vez de protegerlo. Pero, se encuentran divididas y en constante pugna por el poder. Subsecuentemente es introducido el reino de Kusan el cual ayuda a dar un poco más de variedad en cuanto a personajes, cambiamos de una Europa medieval a una especie de reino persa. Esto duró poco tiempo pero el ligero cambio fue refrescante y ayudó a expandir más el mundo. Después que Griffin conquistase Kusan con su ejército de apóstoles y humanos rompió el velo entre el mundo humano y mágico. Es aquí donde se da un punto de inflexión en cuanto al mundo. Este se aproxima más a una fantasía medieval más típica de alguna historia de espada y brujería. Los grandes reinos son olvidados y la atención recae en Falconia, el nuevo país creado por Griffin, el cual recuerda mucho a prácticamente a cualquier reino fantástico con ambientación medieval. Sigue los parámetros básicos de grandes edificaciones de castillos del medievo con una estética muy pulida que más que castillos clásicos parecen más bien edificaciones de mármol blanco gigantescas con un fuerte hincapié en hacer referencia en la fijación obsesiva de Griffin por los halcones cuya figura está tanto presente estandartes como en los edificios. Refleja la idealización física de lo que Griffin deseaba desde hacía años. Esta pasa a ser el único rincón seguro de la humanidad ya que el resto del mundo se ha visto infestado por criaturas mágicas después de lo que hizo Griffin, más que ciudadanos los súbditos de Griffin son más bien refugiados sin ninguna opción de existir en paz a no ser que se sometan al capricho de él o morir fuera de sus muros a causa de alguna abominable criatura. Por su parte, la compañía de Guts se embarca en una travesía a través del mar para encontrar una solución para la sanación de Casca. Esto nos ofrecerá una perspectiva más amplia del mundo del Berserk conforme vayan avanzando. Como la introducción de las sirenas, la aldea de las brujas y el reino de los elfos. Como fue la travesía por el mar en donde se encontraron con piratas y luego con sirenas que los ayudaron a enfrentar a un poderoso monstruo marino hasta que por fin se encontraron con el reino de los elfos habitado por brujos, elfos y toda clase de seres fantásticos sacados de algún cuento de hadas clásico. Infortunadamente varios de estos elementos aunque aporten algo de variedad la verdad no aportan ni siquiera algo de lore relevante fuera de rellenar un poco más la historia hasta que se llegue a un punto de mayor relevancia. A pesar de dar un poco más de variedad, en contraste hace mermar considerablemente el tono que se iba manejando inicialmente y va marcando uno radicalmente distinto a pesar de pertenecer aún al género de fantasía medieval. La magia que era un elemento hostil y algo misterioso pasa a ser la piedra angular por la que el viaje puede continuar y parece ser es por medio de lo que la mayoría de situaciones se llegarán a resolver. Esto es un recurso narrativo bastante flojo que sustenta el interés en la historia en relación a la exposición continua de más elementos fantásticos en lugar de la narrativa propiamente. Como consecuencia los elementos fantásticos son cada vez más intrusivos y predecibles en cómo interferirán en la trama. Un ejemplo de una buena integración de un mundo fantástico creíble es en las obras del escritor polaco Andrzej Sapkowski, la saga de Geralt de Rivia.
En esta la fantasía no es el eje central del mundo en cuestión, sino que es un elemento activo constante, pero más no intrusivo con sus parámetros bien establecidos y que complementa las capacidades de los personajes, más no llega a apocar la narrativa ni a tener que ser el foco de interés de la historia, sino parte de la resolución de algunas situaciones, pero sin ser sobreexplotada hasta que llega a ser una muletilla para la narración. Inclusive, en el clásico popular de fantasía medieval El Señor de los Anillos los elementos fantásticos llegan a no ser especialmente remarcados, sino que se acoplan a la trama y la atención es más sobre la forma en que se desarrolla cada personaje por su propio camino y en la forma en que llegan a la resolución de los problemas que van apareciendo en la historia, como el tener que enfrentar a los ejércitos enemigos o pasar en medio de las huestes de ellos, siendo la magia empleada en contadas ocasiones y con límites sobre sus capacidades dentro del contexto del mundo en que se desarrolla. En Berserk la magia simplemente más que ser parte de la temática se ha vuelto algo exageradamente intrusivo en la narrativa, tanto como el de un barco rompehielos que se abre paso dentro de un casquete polar a la vez que lo va deformando. Aunque este cambio en el tono obedece a las intenciones de Kentaro Miura por darle un final feliz a Berserk, ya que en sus propias palabras dadas en una entrevista afirmó que no creía posible el dar un final infeliz a una historia que había empezado de manera tan oscura como Berserk. Pero este giro la verdad se siente muy forzado en relación cómo estaba siendo llevada la historia y las expectativas que había creado. Apartado técnico. El dibujo es uno de los apartados más estables de la obra. Este destila una combinación de estilo bastante detallista y lúgubre. El trabajo tanto en el diseño de escenarios como en cuanto a persona es destacable. Este ha ido mejorando desde los primeros tomos en los que los modelados de personajes eran un tanto irregulares. El sombreado, empleando únicamente un conjunto de líneas negras bien definidas, es elevado hasta un nivel de maestría. Las viñetas llegan a estar recargadas de muchos elementos, pero aún así las escenas son entendibles ya que cada cosa tiene su justo espacio y no desentonan mutuamente gracias al modo en que se disponen las viñetas, el cual es bastante comprensible y ayuda a una lectura fluida de los bocadillos, dentro de lo que cabe en el estilo japonés de armarlas. La acción es perfectamente comprensible así como bastante explícita y visceral. Las escenas brutales abundan considerablemente en todo el manga, asegurando gore gratuito a borbotones. En cuanto al diseño de personajes, este bien trabajado, pero en tomos más recientes este se ve bastante desganado en comparación a lo que se estaba haciendo. Posiblemente una cuestión de economizar tiempo para su creación o tal vez por una falta de compromiso para con su trabajo por parte del autor. Esto lo trataré un poco más adelante. Se utiliza de manera considerablemente efectiva un lenguaje visual en el cual se destaca continuamente a los personajes sin que estos se pierdan de vista en medio de las recargadas viñetas, pero con una especial atención al protagonista y se remarca cuáles sean las emociones que tenga en cada momento. Ciertamente, este es un aspecto incuestionablemente bien trabajado, del cual no tengo mucho más que comentar. Con la salvedad de un detalle, que la forma tan anticlimática en la que se cambia el estilo realista a por un estilo chibi para los momentos de comedia. Ello debido a esto no solo interrumpe el ritmo de la narrativa, sino que hasta se llega a poner en medio de situaciones que se supone deberían ser tensas y agobiantes por el peligro en que se encuentran los personajes. El compromiso del autor. Como muchas saben, el manga tiene una conocida historia de hiatus bastante larga que se subordina a diversos inconvenientes del autor que lo han hecho aún estar sin terminar después de casi 30 años. Esto, fuera de algunos casos de aparentes padecimientos en su salud, se debe en gran medida a que la obra se le ha salido de las manos, cosa notoria en cómo se ha llegado a alargar ciertos arcos, especialmente los más recientes, de forma innecesaria. Es por ello que Miura ha repartido su tiempo en diversas ocasiones en otros proyectos personales, dejando Berserk de lado hasta que en algún momento le regrese la musa de la inspiración. La cual tal vez debería pensar en darle un sartenazo en la cabeza para que se centró más en obra. A esto se le añaden su gran afición por a los videojuegos de la franquicia de Idolmasters, en los cuales se llega a abstraer por largos periodos de tiempo hasta que comience a escasearle el dinero, por lo que decide ocasionalmente retomar el manga para poder currarse un poco de dinero. Es en base a esto que no me parece que la obra llegue a termine. Y si es que algún día lo hace, no creo lo haga de una forma satisfactoria o siquiera que la narrativa llegue a mejorar en algún momento. Conclusiones.
Después de todo lo que he expuesto, simplemente quiero sintetizarlo de esta forma. Berserk, una obra con un arte bastante trabajado que cuenta con personajes en su mayoría muy carismáticos y de personalidades bien diferenciadas, pero la historia, además de llegar a tener una narrativa lenta y descaradamente conveniente, tiene un cambio en el tono en que plantea su mundo que la verdad llega a ser decepcionante para lectores que se habían creado expectativas respecto a los primeros tomos hasta el número 175. En sí, me parece un trabajo en líneas general mediocre por la forma en que se ha ido deformando con el tiempo. En lo personal me siento insatisfecho el rumbo que ha ido tomando el manga y verdaderamente no creo poder recomendarlo a excepción de los tomos iniciales y gente que busque un manga con violencia gráfica detallada, pero con la advertencia que no es algo tan frecuente como pareciese. Sin más que decir, hasta un próximo video.